Dios le bendiga, hermanos, saludos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro servicio virtual en cuanto al mensaje que el Señor tiene para nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la muralla, pero basado en la Biblia, basado en un evento, en una historia bíblica. Recordemos un poco que en semanas pasadas hemos estado conversando o predicando sobre lo que es el ejército de Dios, en qué consiste la guerra. Hemos hablado sobre los diferentes tipos de iglesia. Hemos hablado sobre la iglesia pasiva, la iglesia de guerra pasiva, iglesia de guerra activa. Y dijimos que iglesia Misión Alcance Global, que es el caso nuestro, somos una iglesia de tipo iglesia de guerra activa, que no solamente nos defendemos, sino que atacamos. Pero para poder atacar al enemigo y desplazarlo, necesitamos contar con una buena defensa. Entonces estuvimos hablando sobre los ingredientes para construir una buena defensa, la defensa se centra básicamente en el muro que tengamos. Si no tenemos muro, tenemos que construir el muro. Muchos hermanos por eso tienen problemas en la guerra espiritual, ya sea cuando son liberados o ya sea cuando pues quieren servir en algún ministerio y el enemigo los quiere bloquear. Entonces los hermanos comienzan a tener problemas serios y no entienden por qué tienen tantos obstáculos para que su ministerio despegue. Es precisamente porque no tiene generalmente un muro o un escudo apropiado, el cual se debe construir. El muro o el escudo no es algo que Dios te da porque simplemente te da un ministerio y te da un llamado, sino que el escudo o el muro tienes que construirlo. La palabra de Dios dice que con el escudo se apagan los dardos del maligno, y que procuremos entonces armarnos apropiadamente. Entonces el escudo es vital porque el escudo es el instrumento o es el arma más apropiada que nos va a ayudar para lo que es la protección dentro de todo un esquema de guerra cuando tenemos un enemigo. De tal forma que cuando el enemigo nos ataque podamos protegernos. Si usted está sufriendo un ataque, es posible que tal vez el muro que usted tiene o su escudo es débil. Y si es débil, el ataque podría estar provocando en su muro o su escudo un portillo, un hueco, es decir, una brecha. Entonces vamos a ver que esta situación la tenía precisamente el pueblo de Israel cuando pues ellos fueron invadidos por los babilonios, destruyeron Jerusalén, destruyeron los muros de toda la ciudad y fueron llevados, parte de ellos fueron llevados cautivos, algunos deportados a Babilonia y otros quedaron, un remanente quedó allí en Jerusalén. Muchos años después, una persona llamada Nehemías, copero del rey de Persia, que en aquel tiempo pues Persia pues, fue un imperio mundial que venció a los babilonios y por lo tanto pues todo quedó bajo la dinastía o el imperio babilónico, perdón, el imperio medo-persa. Y había un rey Artajerjes y en esa época había un judío, un israelita, mejor dicho, porque no sé de qué tribu era, así que en ese tiempo el concepto de judío no existía. Bueno, entonces apenas estaba creándose ese concepto, porque posiblemente sí eran judíos, dado que años atrás, no muchos años, pues el reino se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Bueno, no vamos a ir a la historia, creo que no es el punto, pero había una persona muy sobresaliente dentro de los servidores del rey, uno de ellos el copero, que tenía el poder de ser como la mano derecha y el consejero también del rey Artajerjes, un rey persa. Y Nehemías, pues con su gracia, Dios le dio ese favor delante del rey. Pues el rey le concedió, a petición de Nehemías y por oración y ayuno que él hizo, ser la persona que iba a restaurar las murallas de Jerusalén.
Entonces él regresa a donde está el remanente del reino de Persa, regresa él o hace un viaje hasta Jerusalén, ok, desde la ciudad de Susa, capital del reino del reino persa. Entonces él hace un viaje hasta Jerusalén. Y en el capítulo 4 del libro, esta persona, Nehemías, que es el copero, pues al hacer el viaje, él comienza ya a hacer la restauración. Y parte de esta historia la quiero pues que la analicemos porque tiene que ver cómo se hace la construcción de la muralla, es decir, cómo nosotros podemos tener una buena defensa. Te quiero invitarlos entonces que vaya usted al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos, para que se vaya ubicando, antes de Job, antes de Esther, si más bien déjeme revisar, si es antes de Esther. Ok, creo que es antes de Esther, mi hermano. Déjeme ver. Antes de Job, correcto, antes de Esther. Okay, después, antes de Esther sigue Nehemías y después de Esdras sigue Nehemías. Crónicas, después de Crónicas sigue Esdras y después de Esdras sigue Nehemías. Entonces en el capítulo 4 vamos a ir comentando lo que está pasando porque realmente es asombroso a mi punto de vista como pastor de una iglesia de guerra y como pastor de guerra cómo las cosas pues se parecen muchísimo. Y voy a leer entonces y vamos a ir comentando desde el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Entonces empezamos acá. Bueno, Sanbalat, ¿quién era? Sanbalat, al igual que otros personajes por allí que aparecen más adelante, otro llamado Tobías y otro llamado Gesem. Sanbalat era el gobernante de Samaria, el gobernante de Samaria. Recordemos que los samaritanos o Samaria vienen de una mezcla entre los asirios, que fueron los primeros que se llevaron a las naciones de Israel del norte, a las 10 tribus, pero siempre quedaron de las 10 tribus, siempre hubo un remanente, siempre. Entonces se mezclaron los judíos del norte, de ese remanente, se mezclaron con los asirios y otros tipos de naciones. Entonces ellos eran considerados o eran de alguna forma unos judíos mezclados con otras naciones, pero eran muy despreciados por los judíos propiamente o por los israelitas que estaban en ese tiempo en la capital de Jerusalén. Bueno, todo era parte del imperio persa en ese momento. Entonces Sanbalat era el gobernante de Samaria. De alguna forma, que no conozco la historia, hay libros históricos que podría alguien investigar. Sanbalat fue nombrado, tiene que ser a través de gobernantes de persas. No sé si Artajerjes, muy posiblemente, tuvo que haber autorizado eso. Y junto con otros amigos que tenía Sanbalat, por ejemplo, el Tobías, el amonita, el siervo le dice Nehemías a Tobías, que era un medio judío también, que tenía, parece que tenía familiares judíos, había mezcla ahí, y junto con Gesem, el árabe, que era una especie de comerciante o una especie de rey menor de ciertas tribus árabes. El asunto es que estos tres personas que simbolizan a Satanás, simbolizan de alguna manera a cristianos que no son cristianos, a personas que están dentro de la iglesia que sirven como instrumentos de Satanás para obstaculizar la obra de Dios.
pues comienzan a hacer la labor que siempre hace Satanás cuando empieza alguien a estar siendo usado por Dios, o Satanás sabe que tiene un propósito. Entonces Satanás va a tener que obstaculizar y pelear contra ellos para evitar que ese propósito se cumpla. Entonces dice aquí, cuando Sanbalat se enteró, recuerden que es el gobernante entonces de Samaria, de que estábamos reconstruyendo la muralla, porque la muralla estaba caída, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Y esto es típico de Satanás, que se disgustan y se burlan. Entonces, cuando ustedes ven que se burlan de usted, porque usted está buscando del Señor y está haciendo guerra, y entonces lo tachan a usted con ciertas etiquetas, quien lo está haciendo sepa lo que no es realmente una persona en cuyo corazón opera el Espíritu de Dios, sino una persona que está operando el espíritu contrario, el espíritu del enemigo. Estoy leyendo en la nueva versión internacional, porque está más adecuada que en cuanto a ciertos términos, está más adecuada leerla que la versión Reina Valera. Entonces vuelvo a repetir, disculpe, ya la tercera vez. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Vean ustedes cómo los trata, ¿no? Miserables judíos. Entonces estas personas simbolizan a los armaniticos, que por Facebook se burlan de ti porque liberas. Estos simbolizan a aquellos cristianos que si pusiste tu liberación en un canal de YouTube, entonces comienzan a decir insultos. Cristianos, o sea, que no son cristianos de verdad, cristianos que podrían estar cometiendo el pecado imperdonable por insultar al Espíritu Santo, porque si esta es una obra del Espíritu de Dios, así como a Jesús le decían: demonio tienes, demonio tienes. Eran unas acusaciones que le decían a Jesús, y le dijeron una vez: tú tienes de Belcebú, eres hijo de Belcebú. Entonces ellos dicen acá: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Quién es el que está haciendo esto, hermanos? Si precisamente es demoníaco, es Satanás mismo en ellos, en Sanbalat, dentro de Sanbalat. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Entonces se están riendo. Es decir, a ustedes les va a llevar mucho tiempo construir la muralla. Ustedes creen que van a poder, o sea, nosotros vamos a interrumpirles ese trabajo, esa labor. Bueno, pero vamos a seguir. ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Pero eso es lo que la gente te dice: no, salte de ahí, salte de la iglesia, porque lo que están haciendo no se puede hacer. Y la gente comienza a criticar, comienza a murmurar, y pues son los mensajes de Satanás, y muchos comienzan a creerlos dentro del pueblo, y comienzan a generar división. Siempre vean ustedes que esto es el escarnio, esto es escarnecer, chismear, escarnio, crítica, murmuración. Ustedes lo ven, que lastimosamente muchas veces está dentro de la misma iglesia. Es fatal, porque cuando una persona, cuando un miembro de la iglesia comienza a criticar, le aseguro que esa crítica no viene de parte de Dios. Entonces esa crítica ya se le metió un espíritu ahí de chisme, y ese espíritu de chisme va a llevar a otros espíritus más a entrar, y si están en una iglesia de guerra, van a ser sacados definitivamente, tarde o temprano, del ejército. Entonces no se preste usted a servir de instrumento satánico, así como Sanbalat lo estaba haciendo, burlándose por la reconstrucción del muro de Jerusalén. El muro rodea toda la ciudad, al igual que el escudo nuestro debe rodearnos, igual que la muralla nuestra debe rodearnos, ya sea como familias o ya sea como iglesia. Estuvimos hablando cuáles eran los ingredientes en la semana pasada de construcción, pero hoy estamos hablando del ambiente, de cómo es que se construye y la estrategia del enemigo, y qué hace Nehemías
para asegurar que la construcción se finalice. Entonces, el principio fundamental de la defensa es construir una muralla. Construir una muralla. Y estamos entonces en esta historia increíble, una historia tan excelente, tan fiel al tiempo de hoy, porque lo vamos a ir conversando y usted va a ver sobre todo lo que están construyendo su propio escudo o su muralla, que es usted el que debe construirla, no es Dios el que la va a construir, es usted el que debe construir eso para protegerse. Usted es responsable delante de la guerra y por eso, pues, al tener usted un buen escudo, una buena muralla, Satanás no va a poder penetrar y atacar su vida tan fácilmente como lo hacía antes. Difícilmente incluso podrá hacer y provocar un ataque y un efecto devastador, robando o dañando algo que usted tenga. Gente ha perdido casas, gente ha perdido familias, gente ha perdido muchas cosas en una guerra. Estamos hablando de no solamente una guerra humana, sino una guerra espiritual. Ok, versículo 3. Y Tobías, el amonita. Tobías era un oficial amonita realmente, ¿no? Tobías era una persona importante. Pero Nehemías los trata muy despectivamente, no les da el cargo. Cuando habla de Sanbalat, le dice Sanbalat, punto. Cuando habla de Tobías, dice Tobías el amonita, pero Tobías era un oficial, era una persona muy respetable en su pueblo, ¿no? Respetable entre comillas, no es que fuese moral, sino una persona muy importante. Entonces dice aquí, y Tobías el amonita que estaba junto a él, añadió, o sea, tenían un acuerdo, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Entonces se rieron, pues, se mofaban, se burlaban. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas que existe, entonces tú sabes que los demonios están operando ahí. Son enemigos de la obra de Dios. Versículo 4. Por eso oramos, dice aquí. Entonces Nehemías, por eso oramos. Veamos entonces la estrategia de Nehemías. Nehemías comienza a orar por aquellos que están burlándose con el fin de desanimar al pueblo, aquellos que están cuchicheando con el fin de desanimar al pueblo. Vea usted la oración que Nehemías va a hacer. Claro, porque estaban construyendo el muro. Estamos hablando del tema de construcción del muro. Escucha a Dios nuestro cómo se burlan de nosotros. Presenta el caso delante de Dios y les dice esto. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Es decir, aquí le está pidiendo justicia a Dios. Ahora, ¿puede usted hacer lo mismo? Sí. Está en todo su derecho de hacer lo mismo y pedir también usted justicia. Y voy a volver a leer porque lo presenta de una forma pues muy apropiada. Nehemías delante de Dios. Escucha a Dios nuestro cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Wow, qué duro. Usted puede decir, wow, pero pastor, esto debemos de hacer nosotros orar por eso. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí cuando son enemigos del plan de Dios. Yo pienso que sí cuando son ese tipo de enemigos que está del bando de Satanás, que parecen ser cristianos, dicen ser cristianos, pero atacan de esta forma. Entonces hay que darle su propia medicina. Hay que darles de su propia medicina. Ahora, aquí no está tomando Nehemías una acción directa a él, sino que le está pidiendo justicia a la corte celestial, le está pidiendo justicia al trono de Dios. Así que toda persona que esté insultando al ejército de Dios, toda persona que esté insultando, riéndose, mofándose de iglesia MAC, de la iglesia guerrera, Misión Alcance Global, todo miembro y guerrero de iglesia Misión Alcance Global puede hacer esta oración y está aprobada delante del Señor. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad.
ni olvide sus pecados. Wow, hermano. Les dice que no tenga prácticamente misericordia. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Porque insultan. Entonces, ¿tiene derecho Nehemías de hacer esta oración? Definitivamente que sí. ¿Fue aprobada esta oración por Dios? Claro que fue aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque están contra el reino de Dios las burlas. Están contra la obra de Dios las burlas. Están contra el ejército de Dios las burlas. Están contra el pueblo de Dios las burlas. Versículo 6. Cada uno entonces vaya apuntando, porque es importante, hermanos. ¿Sabe qué es importante? Hacer la diferencia entre quiénes son los que están obedeciendo a Dios y quiénes no. Y a veces como que no se ve esa diferencia. A veces pareciera como que el que abandonó y desertó, más bien le va bien. Cuando en un ejército el que deserta tiene castigo. Entonces hay que pedir justicia. Hay que pedir justicia delante de Dios porque la justicia es necesaria, hermanos. Y Dios es un Dios justo. Versículo 6. Continuamos con la reconstrucción. Y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Es muy importante. Ya entonces continuaron en la construcción y llegaron hasta la mitad de todo el muro construyendo. Porque la gente estaba entusiasmada. Entonces nosotros tenemos que ser motivadores en ese sentido. Motivar a los hermanos, motivarnos unos a otros, motivar al guerrero de seguir adelante. Porque la victoria es nuestra, hermanos. Y tenemos que levantar el muro todos. Todos tenemos que estar trabajando. Todos los padres de familia tienen que estar trabajando. Los hijos tienen que estar trabajando. Todos tenemos que estar construyendo el muro de protección. Versículo 7. Pero cuando Sanbalat, otra vez, qué extraño, nada que ver, ¿verdad, hermanos? Esto es ya muy común para nosotros. Pero cuando Sanbalat y Tobías, y ahora vienen los árabes, más demonios, hermanos, más demonios. Los árabes, los amonitas, más gente, y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas. Se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Entonces, vemos esto que real es para nosotros, que estamos en la iglesia guerrera, qué real es esta situación para nosotros, los que hemos estado viviendo esta guerra de entrenamiento, porque estamos todavía en entrenamiento. Durante ya mucho tiempo, varios meses, un año mínimo o más, año y medio que estamos nosotros en guerra constante. Pues qué real es esto, que esto parece una fotocopia de nuestra propia experiencia. Se enojaron muchísimo toda esa gente, todos esos demonios, todos esos principados, todas esas potestades. Y claro, usando a hermanos dentro de la misma iglesia, y usando a brujos también, todos ellos se confabulan en contra del propósito de Dios. No saben los hermanos incautos de que están trabajando para el príncipe de las tinieblas. No saben eso. No entienden eso. Creen que están obedeciendo a Dios. Bueno, así pasaba, es igual, es la misma historia ahora, hermanos. Entonces, cuando vieron que las brechas se estaban cerrando, cuando vieron que los huecos de la muralla, las puertas abiertas, cuando vieron que se liberaban, pues por así decirlo, ¿no? Cuando las puertas se cerraban, se liberaban, entonces se enojaban mucho y decidieron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Así como el enemigo provoca disturbios dentro de las familias, el enemigo provoca disturbios en los grupos de trabajo, el enemigo provoca disturbios en tus circunstancias. Si tú eres un guerrero o eres un candidato a guerrero, el enemigo está provocando situaciones alrededor tuyo que el Señor lo va permitiendo de forma controlada para que te entrenes y aprendas a defenderte. Seguimos. Versículo 9. Oramos entonces. Oiga usted, vea hermanos,
cómo Nehemías era un hombre de oración. Entonces siempre, cuando vemos un problema, oramos. Recuerden, cuando se burlaron, ¿qué hizo Nehemías? No dijo, no, que se sigan burlando, ¿qué vamos a hacer? No, él oró y llevó su caso delante del trono de Dios y pidió justicia y exigió que Dios no perdonara sus pecados y porque estaban insultando al ejército, estaban insultando al pueblo de Dios, y pidió que se les entregase a sus enemigos y que se los llevaran en cautiverio, que sus ofensas recayeran sobre ellos. Y aquí otra vez estos hombres toman más fuerza, hacen una comunidad de enemigos, consiguen otras personas más, es un ejército grande, y ellos entonces se enojan bastante y acuerdan atacar a Israel y comienzan a provocar disturbios dentro de la ciudad. Cuando dicen disturbios en Jerusalén es porque tenían informantes adentro. Cuando dicen disturbios en Jerusalén es porque tenían operaciones camufladas, encubiertas dentro de la ciudad de Jerusalén, que estaba con muros hasta la mitad, pero ya estaba cerrándose los huecos, ya estaban cerrando las brechas. Oramos entonces otra vez a nuestro Dios y decidimos montar guardia. Ahora aquí ya la oración no es oración nada más, sino que decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Repito, decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Claro, esa guardia día y noche significa que no es una guardia sin armas, es una guardia con armas, con espada, con flechas, con jabalinas, con lanzas. Entonces, la importancia entonces de día y de noche cuando se está construyendo un muro, de que alguien esté vigilante ante cualquier ataque. Montar guardia significa estar en un programa 24/7 de intercesión, de guerra espiritual. Eso significa montar guardia. Vamos al versículo 10 del capítulo 4 de Nehemías. Por su parte, la gente de Judá decía, es decir, el pueblo que era Judá, el pueblo que era la mayoría, que así se quedó, ¿no? Se quedó con el nombre de Judá, ese territorio, porque al otro lado estaban los samaritanos. Entonces se quedó la parte de Jerusalén, la parte del sur, se quedó con el nombre de Judá. De ahí el nombre de los judíos, de ahí se hereda entonces el nombre de los habitantes, a quienes después se le llamó judíos. Pero aquí todavía se le decía nada más Judá. Los habitantes de Judá decían, oiga lo que decía el pueblo: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Es decir, los cargadores que tenían que quitar los escombros, que tenían que quitar los obstáculos porque el muro antiguo había sido derribado, se cansan porque es demasiado trabajo. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Eso fue lo que dijo la gente. La gente vio imposible seguir construyendo la muralla. Entonces hay personas que vas a escuchar que te dicen, esto no se puede, nos van a vencer. Si fulanito se fue, como alguien dijo en algún momento, si fulanito se fue y era esta persona tan no sé qué, ¿qué vamos a hacer nosotros que no éramos ni como él? Ay, hermano, si se fue es porque era peor. Perdone, si se fue es porque no funcionaba. Si se fue es porque tenía demasiadas debilidades. Si usted se quedó es porque usted entonces está perseverando y tiene mayor gracia. Dele gracias a Dios por eso. Alabe al Señor por eso, porque usted está aquí mientras otros ya se fueron, ya otros abortaron. Usted sigue en el ejército mientras otros cayeron. Usted sigue en el ejército mientras otros se les voló la cabeza. Usted sigue en el ejército mientras otros salieron corriendo. Usted sigue en el ejército mientras otros hicieron labor de ser los usados por el enemigo, los infiltrados, porque no sabíamos quiénes eran hasta que se manifestaron lo que eran. Versículo 11. Y nuestros enemigos maquinaban, o sea, la gente con razón pues decía, esto era real, ¿no?
Hay tanto trabajo que los cargadores están demasiado cansados, ya no pueden seguir quitando las piedras. No podemos reconstruir, porque hay que quitar los escombros, no se puede. El asunto estaba difícil porque no tenían mucha gente. Entonces, en el versículo 11, sigue hablando Nehemías, dice, y nuestros enemigos maquinaban, además de eso, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Ahora, ¿a quiénes le iban a caer por sorpresa y los iban a matar para que la obra se suspenda? Eso suena como que no era una guerra la que iban a provocar, sino que iban a provocar un asalto. Exactamente lo que hoy está haciendo el enemigo en este momento, provocando emboscadas, provocando asaltos, está emboscando y viendo por dónde entra. Embosca a la retaguardia, la va anulando a la retaguardia, a los más débiles. Si usted está en las líneas de la guerra, de batalla, está en las últimas líneas, cuídese, porque son los primeros que se van, son los primeros que son sacados con violencia por el enemigo. Por favor, cuídese. Pero si alguien se va a ir, no se vaya criticando el ejército de Dios. Porque si alguien de Iglesia Mac ora la oración que oró Nehemías, tiene todo el derecho de hacer esa oración. Que lo que dijeron les caiga sobre ellos, se les retorne, que sus ofensas recaigan sobre ellos y que sean entregados a sus enemigos y que los lleven cautiverio. Tiene derecho porque está deseando mal en su burla. Bueno, usted me puede decir, hermano, no hay que amar al enemigo. Sí, claro, al enemigo, pero que no está en el bando contrario. Al enemigo, pero no de los bandos de reino contra reino, porque la persona que está haciendo esto se pasó de bando, está en el otro bando. Es considerada un enemigo dentro de una guerra, no es considerado un amigo ni un civil. Ahora, diferente es alguien que te diga, es que yo no creo en Dios, es diferente. Diferente es que alguien te diga, es que a mí me parece y tengo esto, o sea, tengo mi opinión y yo no quiero. Es diferente. Diferente que alguien en tu trabajo, pues no le caigas mal por alguna razón. Esos son los enemigos que hay que amar, que hay que, pues, orar por ellos. Pero no los enemigos que atacan el reino de Dios, no los enemigos que te insultan, que se ríen de ti y que si te pueden hacer daño, te lo hacen. No, esos no son los enemigos del cual estaba hablando el Señor, porque se pasaron de reino. Es reino contra reino el combate. Es reino contra reino. Por eso a los brujos, hermanos, nosotros les damos la opción de que se arrepientan. Y si no aceptan arrepentirse, tenemos todo el derecho. En David en los Salmos lo establece claramente. La palabra de Dios lo dice claramente y estableció juicio sobre todos ellos de muerte. Y tenemos todo el derecho de defendernos y atacarlos. Es una defensa. Es una defensa a nosotros mismos. Es una defensa al reino de Dios. Una defensa a nuestras vidas incluso. Seguimos entonces. Y repito nuevamente en el versículo 11 lo que ellos pensaban. Y nuestros enemigos maquinaban diciendo, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Claro, vienen a robar, vienen a matar, vienen a destruir. Eso que los mataremos, matan la imagen del hermano, inventan, hermanos, denigrando la imagen de la persona, diciendo que el pastor dijo algo que no dijo. Uy, hermano, eso sucede. A mí me lo han dicho en mi cara, pastor, que usted dijo esto. Y no es cierto, hermano. No es cierto que yo dije esas cosas, pero lo inventan. No, hermano, ¿cómo dices eso? Y tengo que confrontar, y confrontando, de repente como que aceptan que estaban equivocados. Gente manipulada por Satanás, que hacen uso de sus resentimientos para activar puertas que ellos mismos abren, y Satanás y los demonios entran y comienzan a capturar la mente de la persona, y a borrar la memoria de la persona de todo lo que la iglesia les ofreció. Y por último resulta ser la iglesia una amenaza para ellos,
porque según ellos la iglesia debe haber hecho esto, esto y lo otro, cuando la iglesia hizo de todo. Nos ha pasado, no somos perfectos, pero Iglesia Misión Alcance Popular es una iglesia amorosa. Iglesia Misión Alcance Popular es una iglesia muy hermana. Nos han dicho la gente. Yo sé en qué iglesia estoy. Yo soy una persona que conoce al respecto de muchas iglesias. Y yo doy constancia de que los hermanos de Iglesia Max son hermanos muy especiales en ese sentido, muy especiales. Y se mofan, y critican, y murmuran. Bueno, no es tanto, ¿no? Para nosotros no es tanto. Nosotros no tenemos tanto ese problema, pero sucede, pero sí sucede. Y sucede en hermanos que lo permiten y llegan a ser los instrumentos de Satanás. Versículo 12. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos, te vean ustedes, los judíos que vivían cerca de ellos, venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Les decían, oigan, ellos están diciendo todo esto y los van a atacar por todos lados. Esta gente, posiblemente al oír esto, el pueblo de Dios, el ejército que estaba tratando, que era un ejército pobre, ¿no? No era un ejército que estaba entrenado, pero estaba en proceso. Igual que todos nosotros, pues ya sabemos lo que es echar demonios al abismo profundo, sabemos lo que es derrotar a principados y potestades, a muchos. No somos simples guerreros porque ya hemos adquirido mucha destreza en batalla, pero hay otros hermanos de nuestra iglesia cuya experiencia es cero, prácticamente, muy mínima. Pero nosotros estamos para orientarles. Lo que ya sabemos, los que somos los líderes que vamos adelante, estamos para orientarlos a ellos. Entonces, los que estaban cerca de esos lugares, de esos cristianos que no eran guerreros, en otras palabras, los que eran un poco amigos del ejército que estaba en Jerusalén, del pueblo, mejor dicho, que estaba en Jerusalén, decían, los van a atacar por todos lados. Así, versículo 13, entonces vean la respuesta que dio entonces, la respuesta que hizo Nehemías, y esto es muy interesante lo que Nehemías hace. Así que puse a la gente por familias, puso a las personas por familias, es decir, agarró a los hermanos, los puso juntos, agarró a los papás, los puso junto con los hijos. Puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Entonces, como los iban a atacar, entonces para repeler el ataque, entonces comenzó a poner a todas las familias, cada familia en un lugar donde no había muro, en lugares desguarnecidos, es decir, donde no había protección, donde lugares más vulnerables, donde no había protección. Comenzó a organizar y puso a todas las familias que dejaron de edificar y puso a las familias en las grietas, en los espacios débiles de la muralla. Seguimos entonces. Luego, versículo 14, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, o sea, a los líderes, habló con los líderes del ejército. Él era el comandante, Nehemías era como el general o el comandante. Habló con sus líderes y le dijo, no les tengan miedo, les dijo. Amén. Es eso, hermano, es real. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Es el mismo mensaje hoy para cada uno de los guerreros, para cada persona que me está escuchando. No les tengan miedo, mis hermanos. Si la victoria es del Señor, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si lo único que Dios necesita es una persona que le crea. Ellos están vencidos. Jesús los venció en la cruz. Lo único que necesitamos es que alguien se levante y tenga valentía y les diga, ustedes están vencidos por la sangre de Jesús, y los eche. Las armas es la palabra de Dios, que es la espada. Esa es la arma más importante de ataque y una de las armas de defensa. Nuestra defensa es la alabanza, la adoración, la fe y la misma palabra. Así que a través de la guerra espiritual nosotros
atamos a las potestades, atamos a los demonios y los echamos al abismo profundo o a algún otro lugar donde nunca puedan más regresar. ¿Qué otro lugar es ese? Dios les voy a decir, pero después no es el tema en este momento. Gloria a Dios. Entonces, estamos organizando el ejército. Pero tenemos que construir las murallas, mi amado. Entonces, las familias tienen que unirse. Los hijos tienen que unirse. Los padres tienen que hacer que sus hijos hagan su labor. Tienen que organizarse. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas y detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes del resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Versículo 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Es decir, entonces, cuando los enemigos vieron que ellos tenían el intento de atacar y parece que habían hecho un movimiento el enemigo de ataque, pero cuando vieron que en los lugares débiles de la muralla ya había gente lista para pelear, entonces el enemigo dijo: no es el momento, no es el tiempo, y se retiró. Y entonces se volvió a regrupar otra vez la gente y todo el mundo volvió otra vez a la reconstrucción de la muralla. La muralla no puede detenerse de construir. Siempre hay que construir la muralla. Repito otra vez entonces, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones, la palabra profética, ustedes han recibido, hermanos, en Iglesia Misión Alcance Global, palabra profética de qué es lo que el enemigo está haciendo para que cada uno entonces conozca las intenciones y se despierte y sea un guerrero y no se deje vencer por el enemigo. Gloria al Señor. Seguimos entonces. Entonces cuando las intenciones y los planes fueron reconocidos, que ya habían sabido, el enemigo supo que ya estaban al descubierto esos planes, todas las personas regresaron a la muralla, cada uno a su trabajo, cada uno a su labor en la muralla. Versículo 16. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra. La mitad de la gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Ok, bueno, aquí habría que preguntarse cuando dice la mitad de mi gente, si era gente propiamente de Nehemías, porque Nehemías era gobernante, era propiamente la propia gente de Nehemías que se trajo inclusive del reino persa, o hablaba de toda la gente que era todo el pueblo completo. Creo que posiblemente calza más como que era la gente que estaba con Nehemías a nivel personal, los más allegados. En otras palabras, puso a su gente, la mitad trabajando en la obra y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Estaban como guardianes, listos para la guerra. Había un grupo de personas que estaba preparado para la guerra, que no estaban dedicados a la construcción del muro. Con todas las armas, bien armados, estaban allí, listos, disponibles. Debemos de tener un grupo nosotros también. Es una pregunta que yo me he estado haciendo y que lo pongo en el tapete en este momento. Debemos nosotros también tener un grupo especial, porque tenemos un equipo nosotros de intercesión de guerra espiritual, donde estamos intercediendo. Tenemos un grupo donde se curan los heridos, la clínica Jehová Sana, que no solamente atendemos a las personas de Iglesia Maca, tenemos a personas de otras iglesias de cualquier país, y son sanados el 95% de las personas.
son sanados en la clínica. Y tenemos otro grupo que tiene que ver con las liberaciones, con los ministros que liberan citas de liberación, que se dan las citas y se liberan a las personas, donde la gente de Iglesia MAC tiene que ser liberada cada 3 meses, todos por parejo, todos sin excepción. Porque todos los que no se liberan, los que ya llevan tiempo que no se liberan, son personas que ya están influenciadas por el enemigo. Y si usted se verifica bien, usted verá que los problemas de la iglesia están allí, en personas que no se han liberado. ¿Por qué? Es el común denominador de todos. Las personas que no se han liberado son las personas que abortan. Las personas que no se han librado son las personas que critican. Las personas que no se han librado son las personas que son usadas por Satanás. Las personas que son libradas, algunas de ellas, no todas, pues hacen un trabajo de infiltración sin saber o sabiéndolo, estorbando todo lo que el Señor quiere hacer. Pero es parte de la guerra. Es parte de la guerra, es parte de toda iglesia guerrera. Esto es una situación que toda iglesia guerrera tiene que vivir. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor hay utensilios de honra y también hay utensilios de deshonra. Hay cosas bonitas, igual que una casa, pero hay cosas que tal vez no sean tan bonitas y se tienen ahí. Unas cosas son para agradar, para asombrar, pero otras cosas pues no son tan asombrosas, ¿no? No son de honra para el Señor. Más bien es de deshonra. Sigo entonces en el versículo 16, en la parte B. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Los jefes. Entonces aquí los jefes deben estar pendientes de toda la gente. Es decir, de otra manera, las personas del ejército, los miembros del ejército, todos deben estar metidos en algún grupo que tenga un jefe, para que así todos los jefes estén pendientes de su propia gente. Es por eso que la gente más fuerte están allí. Hablemos, por ejemplo, del equipo AES, que tiene un jefe que debe estar pendiente de su gente. Hablemos, por ejemplo, de la clínica, que tiene un jefe de estar pendiente, ese jefe de estar pendiente de su gente, de sus ministros. Hablemos entonces también del grupo que libera, del equipo élite. Entonces el jefe del equipo élite debe estar pendiente de su gente. Y hablemos de los servidores, y entonces el jefe de servidores debe estar pendiente de su gente. Y así sucesivamente, hermanos. Todos, hablemos de las maestras de los grupos de escuela dominical, maestros de escuela dominical. El jefe de maestros de escuela dominical debe estar pendiente de su gente. Entonces debemos de responsabilizar a los jefes de la gente que tienen a cargo. Y cada persona debe estar en un grupo de trabajo, en un grupo de acción. Sé que algunos no están, sé que vamos a requerir abrir más cosas, y se me ocurre abrir un escuadrón de defensa para precisamente hacer lo que estaban haciendo estos acá, preparándose para cualquier ataque, y si se abre una brecha, acudir ese escuadrón de una forma especial cuando en la brecha que se abra en la muralla. Estoy meditando al respecto, porque posiblemente necesitemos un grupo que sea el escuadrón de defensa. Todos tenemos que trabajar en la defensa, todos tenemos que construir la muralla, pero posiblemente y seguramente necesitamos un escuadrón de defensa, algo así como un equipo SWAT, algo así como un equipo especializado en guerra, donde son expertos también en asalto, y que ante una brecha que se abra, entonces caigan sobre los enemigos y destruyan la incursión del ejército contrario. Seguimos. Si a usted le parece interesante esto y quiere formar parte de este escuadrón, dígame, envíeme un mensaje WhatsApp o algo, contácteme. Versículo 17. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Oiga, todo el mundo, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban
los materiales de construcción. ¿Recuerdan cuáles son los elementos de construcción? Bueno, los que acarreaban los materiales para construir la muralla, así como los que estaban construyendo, todos, en otras palabras, prácticamente, no descuidaban la obra de construcción de la muralla, ¿okay? Ni la defensa. En otra versión, en Reina Valera, creo que dice, versículo 17, déjeme verlo por acá, versículo 17 dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. O sea, es una forma de decir, ¿verdad? No pueden trabajar con una sola mano construyendo un muro, se tienen que trabajar con las dos, pero seguramente que tenían la espada. En otro lado dice que la espada la tenían pegada a la cintura, o sea, la tenían disponible, la espada estaba allí cerquita a su mano derecha. Así que estaban listos, construyendo, pero al mismo tiempo listos para pelear. Eso son los guerreros. Esa es una obra de guerreros. Así que la primera fase, la primera etapa, gran etapa de la guerra es construir la muralla. Y eso lo hacemos todos. Sigo entonces leyendo versículo 18. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. Bueno, aquí está. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. Es decir, la espada no estaba tirada ahí a 5 metros, la espada no estaba tirada a 1 metro, ni estaba en el piso ahí cerquita, no, estaba en la cintura. Listos entonces para responder cualquier ataque. De igual forma, nosotros debemos estar listos, dispuestos y listos con el arma ahí cerquita ante cualquier ataque que suceda. Implica que entonces que vamos a guerrear cuando tengamos que guerrear, hermanos. La construcción del muro, ya sabe usted cuáles son los elementos. ¿Okay? Entonces una cosa es reconstruir el muro, otra cosa es tener la espada y otra cosa es tener a un comando que con flechas, con armas, que esté dispuesto, que esté verificando que no haya grietas en la muralla para que no exista una incursión. Y si hay una incursión, entonces bloqueen al enemigo rápidamente. Qué bonito sería, hermanos, es algo que no tenemos, pero qué bonito sería que cuando una familia esté bajo ataque, entonces el jefe de familia pida ayuda al pastor y el pastor entonces pueda darle la orden al comando de defensa de que vayan y cierren la brecha en esa casa, en esa familia, porque el enemigo está atacando ese lugar. Qué bonito sería hacer eso. Pero también el líder de familia tiene su responsabilidad en la casa y cada miembro en particular también tiene su responsabilidad de construcción. Ok, sigo, leo otra vez el versículo 18, no lo he terminado. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma, es decir, el toque de una incursión, ¿no? A mi lado, dice, estaba Nehemías, que era el jefe, el pastor de guerra, por así decirlo, o el pastor de construcción del muro. A mi lado estaba, dice Nehemías, el que tocaba el clarinete de alerta de una incursión, para que todo el mundo supiese qué es lo que tenía que hacer. Versículo 19, yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, o sea, a los líderes y al pueblo, la tarea es grande y extensa. Claro que sí. Y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distante los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerraremos filas. Es decir, se van a reunir. Nuestro Dios peleará por nosotros. Es decir, se van a reunir para entonces armar la estrategia de ataque o de defensa, mejor dicho, ¿no? Ante la incursión del enemigo. Versículo 21. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, es decir, desde las 5 de la mañana a las 6 de la tarde, mientras trabajábamos en la obra, todo el día, hermanos, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión, versículo 22, también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Bueno, parece ser que había gente, ¿no?, que era más largo de la ciudad. Entonces le decían a ellos, quédense ustedes en la noche como centinelas
¿verdad? Y, y en el día trabajen en la obra. Si ustedes viven largo, pues creo que alguna especie de rotación tenía que haber ahí para que eso sucediera. Versículo 23 y último versículo que vamos a comentar. Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, que aquí está hablando Nehemías de su propia gente directamente, de su propia familia, y pero también de su propia gente que directamente que le servía a Nehemías propiamente como gobernador. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi propia guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Bueno, sirva esta lectura y este comentario para que veamos la importancia de construir un muro de protección. Y cuando estamos hablando de una iglesia de guerra, aquí hay estrategias de cómo debemos hacerlo. ¿Qué es lo que rescatamos nosotros de lo que hemos leído? Los que ya sabemos de lo que es una guerra y los que algunos ya han sufrido incluso pérdidas en esta guerra, ¿qué rescatamos de todo esto? Me gustaría oír comentarios suyos, que usted me los envíe a través de los grupos de WhatsApp, por favor, para oírlos. ¿Qué cree usted que podemos rescatar de este mensaje que estoy dando en este mañana para nosotros tomarlo en cuenta en algo que nos esté haciendo falta en Iglesia Misión Alcance Global, conforme a lo que Nehemías hizo en la reconstrucción de la muralla? Recuerde, la muralla es el principio más importante de la defensa en la guerra espiritual. Si usted no tiene una muralla, si usted no tiene un escudo de protección, usted mismo primero, después su familia y después toda la iglesia, Satanás atacará por los lugares débiles y podrá destruir lo que usted tiene. Podrá destruir, sacarle usted de su trabajo, podrá afectar sus finanzas, podrá afectar, porque la muralla debe de protegerlo totalmente a usted, alrededor de usted. Usted es responsable de su construcción, usted es responsable de ayudar a todos los miembros familiares a que construyan para tener una familia sólida, una familia unida, y usted es responsable también de la construcción de toda la muralla que como iglesia todos debemos de hacer, cada uno colaborando en la parte que le corresponde. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Padre. Bendice tu palabra y te pido que nos des la sabiduría, la inteligencia y la estrategia, Señor, de lo que hemos de hacer nosotros como guerreros. Cómo pasar de esta experiencia que tuvo Nehemías a nuestra vida, a nuestra práctica hoy, al construir esta muralla en medio de una guerra en la cual estamos. El enemigo viene atacando la retaguardia, atacando a los más débiles, sacándolos, desplazándolos, viene robando, viene matando y viene destruyendo en varias áreas en función de la debilidad que cada uno presenta, en función de la debilidad de las familias, en función de la debilidad de la iglesia, porque es la retaguardia y los portillos, las brechas, las que el enemigo busca atacar. Y no busca a los más fuertes, sino que primeramente busca a los débiles para bloquearlos, para sacarlos del propósito dentro de tu plan, dentro del llamado que tú le has hecho a esta iglesia Misión Alcance Global, para que te sirva como el ejército de los últimos tiempos en la gran guerra que tú tienes, Señor. Somos de tu reino, Rey. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro comandante, nuestro general, eres tú. Estamos para servirte. Todo loor, toda honra es para ti. Vive nuestro Señor, vive nuestro general, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Para Él sea la gloria y la honra, y es una gran bendición servirte, Señor, y darte a ti ese honor que tú tienes y que tú mereces. Gracias, Señor, por ser tú como eres y haber escogido a nosotros, a nuestra iglesia y a cada uno de nosotros como guerreros. Adiéstranos, adiestra nuestras manos y adiestra nuestros pies para la batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.